Ahora nos vamos a ir en línea a esta hora de la noche a la congresista Cecilia García de Podemos Perú por que el Tribunal Constitucional el día de hoy declaró finalmente la inconstitucionalidad de esta ley. Congresista, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Pedro, buenas noches, gracias por el espacio. Hoy indudablemente es un día de luto para la justicia y la dignidad que ha sido muy esquiva durante las últimas décadas para millones de peruanos. La ex ministra de Economía, María Antonieta Alba, se pronunció hoy respecto de lo que dictaminó el Tribunal Constitucional, diciendo lo siguiente: en medio de una crisis económica sin precedentes, desde el MEF y la ONP le dedicamos horas de horas a distintas comisiones del Congreso para explicarle a los parlamentarios lo que hoy el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional. Esto quiere decir que el Congreso no tuvo la suficiente capacidad técnica de poder armar una ley que corrió esta suerte en el Tribunal Constitucional, declarada hoy inconstitucional. O quiere decir que la ministra dedicó tantas horas y no tuvo la capacidad técnica de explicarle al Congreso, porque nadie lo entendió. Y estamos hablando de 4 comisiones, alrededor de casi 20 congresistas por comisión, Claudia. Estás hablando con 80 personas. Que 80 personas o 107 personas no te entiendan, eso no quiere decir de que estas 107 personas no comprenden. Es que la capacidad de la ministra para poder explicar las cosas es totalmente nula. Y no solamente se demuestra en lo que ella acaba de decir, en las horas que le dedicó al Congreso, sino en el desastre económico en el que ha sumido al país después de su audaz estrategia económica de quebrar empresas, y que hoy la comparsa del Partido Morado continúa quebrando la economía de las familias. Yo le daría esa lectura a lo que ha dicho la ministra, pero lo que es real, Pedro, es que la ministra siempre estaba empecinada en decir de que la ley iba a ser inconstitucional por lo mismo que el tribunal ha manifestado en el tema de la incapacidad de gasto del Congreso, lo que hablábamos hace unos días, porque nadie está de pronto considerando de que el Congreso, el legislador que hizo la norma, no deseaba atribuirle el gasto al Estado peruano, sino que el dinero que se tenía que devolver se haga del Fondo Consolidado de Reservas. Ya, Fondo Consolidado de Reservas. Para ir dando conclusiones a ese tema, Cecilia, en buena cuenta entonces el gobierno no tomó ni la más mínima intención de buscar una salida técnica a esta ley, porque pudo haberlo implementado, porque conocen el Fondo de Consolidado de Reservas, pero simplemente no lo quisieron hacer. ¿Es por alguna razón que les haya impedido a los del gobierno que lidera el presidente Sagasti? Por supuesto que sí, Pedro, es la misma razón por la que han observado la ley de la usura bancaria, y la única razón es de que el gobierno no es más que un títere de un grupo de personas que se acostumbró a generar políticas empresariales que los benefician a ellos y que dejan a las grandes mayorías desprotegidas y en un sistema que no funciona para todos, que hace más ricos a un grupo y que está haciendo de que las brechas sociales sean más grandes. Pero ojo, Pedro, este es el inicio de un largo camino que los hermanos de la ONP están dispuestos a librar, así como lo ha hecho el FONAVI, que esto no sea de pronto que ya se acabó la ONP. Vamos a iniciar un largo camino porque lamentablemente y con profunda tristeza te tengo que decir de que a los peruanos, a los trabajadores, alcanzar la justicia nunca ha sido tan fácil. Nunca ha sido tan fácil como los grandes empresarios que fácilmente le sacaron un decreto de urgencia para darles Reactiva Perú a los grandes empresarios inicialmente, y solo por la bulla del Congreso, Reactiva Perú empezó a bajar a otros sectores empresariales. Nunca ha sido nada fácil para nosotros. Esta es una ley que ya con anterioridad decía que podía atentar precisamente contra el análisis que muchos han tenido hoy, y que vamos a conocer la resolución a partir del 8 de febrero del Tribunal Constitucional, de desfalcar el arca pública. A mí lo que me preocupa, más allá de lo que usted señala, de cómo los grandes grupos económicos se benefician, aquí hay algo real, y es que de una u otra manera se ha jugado con la expectativa de los millones de jubilados. Y esto es lo que nos debe llamar a la preocupación y responsabilidad. ¿Y cuál es el camino que se va a seguir? Muchos no van a llegar vivos al camino. Con la expectativa, Claudia, lo que se han jugado es con la vida, con el dinero y con el trabajo de millones de peruanos. Qué fácil es seguir la comparsa de decir, los engañaron. Perdónenme, el sistema los engañó desde el inicio.
El sistema los manipuló desde el inicio. El sistema los confinó a simplemente dejar perder su dinero y no hacer nada. Y hoy pretenden de que la población diga, sí, pues me engañaron porque yo no tengo derecho a recibir mi dinero porque lo que a mí me descuentan es un tributo que estoy obligado a pagar para que otra persona se jubile. Exitosa. Discúlpame, Claudia, yo me resisto a que los peruanos tengamos simplemente que bajar la cabeza y hacer lo que un grupo de personas ya estuvo planificando en la cuadra 7 de la avenida del Arco, donde está el equipo de marketing de este grupo de poder, que van dejando los mensajes que hoy han hecho tendencia en Twitter diciendo, ¿vieron que les mintieron? No, señor, no les mentimos. La verdad está ahí. Los millones de jubilados que no alcanzaron jubilación después de 19 años de aportación existen. Hay 2 millones de procesos judiciales, todo eso es real. Nunca hubo un engaño. Ahora, aquí lo único que hay es un maltrato no hubiera a millones de peruanos. Ok, si esta ley ya tenía en el camino varias posibles observaciones, varios posibles puntos de quiebre para lo que hoy es una triste realidad que golpea nuevamente, yo sí estoy de acuerdo con que se golpea la expectativa, porque hoy muchos esperaban ya cobrar de inmediato su fondo de dinero. Se tuvo la posibilidad de escuchar una contrapropuesta del Ejecutivo. ¿En qué cambiaba esto, la ley que ustedes proponían? Porque fue archivada por varias comisiones, recuerdo bien. Por varias comisiones. ¿Por qué fue archivada? Porque el Ejecutivo proponía de que las personas que tengan de 10 años de aporte a más les iban a dar una pensión de 250 soles. Y estás hablando de las personas que en la actualidad tienen 65 años. Ellos no necesitan hacer una contrapropuesta si su verdadera intención es ayudar y proteger a estas personas. Pueden sacar un decreto de urgencia y hacerlo, pero no pueden simplemente a las demás personas. Estás hablando de cerca de 2.8 millones de personas que han aportado y que no tienen la edad de jubilación en este momento, pero que también ya no tienen aportaciones, de que puedan acceder a su dinero. Esa era la contrapropuesta del Ejecutivo, 250 soles. Pero ahora mismo, ¿qué van a hacer ustedes desde el Parlamento, Cecilia? ¿Van a insistir con otra nueva ley? Estoy con ansias, Pedro, de que salga la resolución para poder leer cuáles han sido las observaciones y preparar un texto que subsane todas estas observaciones. A ver, a eso justamente quiero llegar. Calmemos un poco la ansiedad porque la expectativa es bastante grande. Y luego nos podemos chocar con otra situación similar de que si sacan otra norma, otra vez el gobierno de vuelta les vuelve a demandar por la inconstitucionalidad y el TC vuelve a fallar en el mismo sentido con el presidente que se asentó el día de hoy con esa decisión en tiempo récord. Sin embargo... Tiempo récord que no han usado para poder sacar otras tantas luchas que duermen el sueño de los justos en ese Tribunal Constitucional. Sí, llama la atención eso. Pero, Cecilia, es una comparsa pero ¿por qué no priorizar el tema? Y te lo digo esto como ciudadano, preocupado por aquellos adultos mayores que no aportaron ni 20 años, pero aportaron casi 20 años, 10 años, 15, 19 años. ¿Por qué no enfocar la estrategia de devolución de aportes o el beneficio pensionero que puedan tener con ese grupo de adultos mayores que son los terriblemente más perjudicados? En realidad eso estaba dentro de la norma. La norma tenía 3 puntos importantes, que era devolverle el dinero a todos aquellos que no lograron la jubilación por el motivo que tú acabas de exponer. Lo segundo, darle una bonificación extraordinaria a los jubilados que reciben 7 soles, 3 soles de pensión. Y también lo más importante era devolverle a la gran mayoría, en este momento tan difícil, hasta 4.400 soles. Ayer cuando estaban en la audiencia del Tribunal Constitucional, habían tantas imprecisiones del amigo de la Corte, por ejemplo, que se ha presentado, que es un abogado además que ha facturado más de 60.000 soles a la ONP. El señor era tan impreciso que decía, ¿cómo pretende el Congreso que una persona que ha aportado 1.000 soles le devuelvan 4.400? Entonces el señor ni siquiera leyó la ley. Nosotros jamás hemos propuesto eso. Poníamos un monto máximo, un tope de hasta solo a los que tienen esa capacidad de haber dado ese nivel de aportes. Pero esto que tú mencionas, Pedro, estaba dentro de la ley. Claro, y eso se le dijo a la ministra. Tantas veces a la ministra se le dijo, señora ministra, hay 2.9 millones de personas vulnerables que aportaron más de 10 años que ahorita
necesitan su dinero. Si usted tiene la intención, ¿por qué no saca un decreto de urgencia? Claro que estaba, Cecilia, ¿Por qué no nos deja pero seguir a nosotros por a lo que nuestro voy. camino y usted lo hace? Claro que ¿Por qué no estaba, le devuelven el pero dinero a ellos? en el monto que, por ejemplo, como menciona Claudia, en el antecedente que se utilizó en el debate del Parlamento, en la propuesta de 250 solo como pensión mínima, 350 para aquellos que aportaron entre 10 a 15 años, había un significativo monto económico, que era cerca de 3.000 millones de soles. Pero si uno, No, por pero ejemplo... esos 3.000 millones de soles eran proyectados. Claro, pero a lo que eran voy... proyectados. Claro, a lo que voy... 400 millones de soles en el primer Sí, año. Cecilia, en el tema propositivo, en lo que tendría que enfocarse el Congreso de la República ahora mismo, si tú restas los aportantes activos o inactivos, pero que no se han llegado a la edad de 65 años, siguen trabajando, y dejas solamente a los adultos mayores que aportaron menos de 20 años y que no reciben ni la hora de la ONP, podría ser un monto manejable y más viable desde el Ejecutivo, en consenso a favor de la devolución de esos aportes en caso de que no se proceda con un monto pensionario por el tiempo proporcional que han aportado. ¿No crees que podría ser el momento de que se pueda consensuar una norma en ese sentido? Sobre todo, considero, a favor de aquellos adultos mayores de 65 años para arriba, que no aportaron los 20 años, pero que sí dieron su plata y no les dan absolutamente nada. Yo considero que si el Ejecutivo ha dicho de que tiene esa intención, mañana mismo debería sacar la ley. El día de hoy el presidente hizo una conferencia de prensa. Después de haberse enterado de que el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de la ley, él debió de haber dado una alternativa si en verdad le importarían las personas que incluso son promoción de Sagasti. Él debió de haber dado ese mensaje que de pronto diga, bueno, aquí han habido vicios de inconstitucionalidad, cosas que yo no creo porque en el tema del FONAVI sí fue constitucional y es lo mismo, fue un fondo solidario, fue un fondo común, fue un fondo, una contribución a cambio de una prestación, es lo mismo. Solamente que yo sigo considerando, Pedro, que los tribunos han tenido que pagarle el favor a los morados y al Ejecutivo de haberlos mantenido a pesar de que su periodo ya ha sido vencido. Han tenido que pagar su derecho de piso, el derecho de quedarse. Esa es mi posición personal. Pero ahora yo sí considero de que es necesario, y te vuelvo a hablar de la ansiedad, porque me gustaría de que en base a esa ansiedad el Tribunal Constitucional, ya que tomó una decisión, mañana mismo saque la resolución para que nosotros, los que sí creemos en la justicia y la dignidad, podamos leer de una manera pero tan pulcra lo que ellos van a decir para modificar todo eso y sacar una ley que beneficie nuevamente a todas las personas. Hoy la pandemia, Pedro, no está discriminando edad. Hoy la pandemia no dice a ti de 65, es más, los medios de comunicación nos han dicho hasta la coronilla de que los de 40, 30 años, todos ahora son víctimas, todos merecen Cecilia, la misma igualdad. Para terminar, a ver, dentro de lo que significa la audiencia del día de ayer, no me vas a negar que la defensa técnica del Congreso de la República contratada por la mesa directiva ha sido un mamarracho total, porque el día de ayer en la entrevista con Claudia, preguntas básicas que le hacíamos de la estrategia era simplemente paupérrima la respuesta. Si nosotros en 15, 20 minutos de entrevistas no le entendimos la respuesta, ¿cuánto más los tribunos? Pedro, es que en realidad todo esto ha estado armado. Todo esto se sabía. El día de hoy debieron de haber estado en el Congreso el ministro de Economía respondiendo por qué no sacó el cronograma de la ley. ¿Por qué crees que apuraron de que hoy día sacar el Tribunal Constitucional la resolución del tema? ¿Por qué? Porque todo esto ha estado creado, todo esto ha estado viendo con sus tiempos. ¿Por qué no se presentó el ministro a las dos? La contratación del doctor Palomino, que ha sido el defensor, ha sido también digitado por el gobierno, te pregunto, por la subjetividad. Directiva. Yo sí creo de que la mesa directiva de este gobierno, de la señora Mirta Vázquez, que yo veo que es una izquierda, pero una izquierda que no apoya a la población, una izquierda que se ha dedicado a gastar dinero. Han comprado 130 equipos celulares, mientras que la gente muere de hambre, Pedro, solo para que los congresistas puedan registrar asistencia, como si los congresistas no tuviéramos un celular donde bajarnos un aplicativo. Han contratado casi 100 personas en este último mes con sueldos de 5 a 15 mil soles. Y esta mesa directiva encima ociosa, esta izquierda, yo he respetado siempre a la izquierda, pero ahora veo en la mesa directiva una izquierda ociosa, haragana, gastadora, que no sabe cómo más desplomar y gastarse todo el dinero de la gente, quiere trabajar solo hasta las 4 de la tarde.
Perdóname, nosotros estamos en obligación de trabajar, si es posible, 10, 12 horas porque estamos trabajando de forma remota. Y una Bien. cosa más, Pedro, esta mesa directiva le hace el compás al señor Sagasti y han hecho de que vaya esa paupérrima defensa, porque si nosotros hemos propuesto a constitucionalistas de la talla de ejército... Gracias, Congreso, Cecilia García, por la comunicación. El tiempo nos ha ganado. Gracias por tu participación, pero vamos a ver qué acciones toma el Parlamento, cada congresista que ha defendido esa posición de la devolución de aportes. Vamos a la pausa, Claudia. Pausa, regresamos.